¿Qué tanto sabemos sobre la vida de las personas más influyentes de nuestro tiempo? Aquellas mentes descarriadas que con su propia forma de ver el entorno están logrando cambiar para bien o para mal la dirección de la humanidad. Bienvenidos a la primera charla de esta sección de nuestro podcast, en donde contaremos junto con ellos cómo es la vida de estos personajes tan poco ordinarios. El día de hoy nuestro primer invitado tiene una trayectoria muy impresionante. Nacido en Italia, alcanzó el grado de ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Hizo un máster en astronomía en Swinburne University of Technology en Australia y tiene un doctorado en ciencia e ingeniería de los materiales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un auténtico divulgador científico, pues ha hecho más de 30 presentaciones y conferencias de astronomía. Es miembro fundador de la Sociedad de Astronomía Julieta Fierro Guzmán, fundador y editor de la revista de Milky Way Astronomy Magazine, conductor, productor y presentador de programas de radio, además de ganador de múltiples premios de investigación y asesor científico para la televisión. Además de ser un científico activo, pues ha publicado múltiples estudios sobre la investigación impacto de meteoritos en la Tierra, ha sido catedrático, escritor y pues una lista interminable de logros que ha conseguido el doctor. Es un gran honor que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí, doctor Roberto Bartali. Muchas gracias a ustedes por invitarme y qué bueno que existan programas de este tipo, ¿no? Para que la gente pueda saber qué hacemos los científicos, porque muchos piensan que nada más estamos tirando el dinero de los impuestos o estamos pues haciendo locuras, ¿no? Y no todos hacemos eso. De hecho, la imagen es el científico loco con su batita Sí, encerrado en el laboratorio haciendo... ah, exactamente. Nos gustaría empezar la conversación trayendo esta idea de cómo fue su niñez. Por ejemplo, nosotros cuando viajamos, o yo especialmente cuando salgo a la playa, por ejemplo, me gusta mucho imaginarme cómo es la vida de las personas que residen ahí. Usted viene de un lugar pues bastante lejos desde donde estamos Sí. nosotros. ¿Cómo fue su vida en Italia? Bueno, yo estuve en Italia los primeros 17 años de mi vida, estudié hasta la preparatoria y pues de hecho en mi familia no hay científicos, pero sí todos muy interesados en las cosas de la ciencia. Tuve muchísima suerte que en la primaria la maestra era fanática de la investigación científica y entonces, de hecho, desde primero de primaria teníamos una libreta especial que era una libreta para hacer investigación. Y entonces, pues investigábamos de diferentes temas, ¿no? Y todo el mundo tenía que pues con tarjetas postales, con otras informaciones, pues según el tema, pues llenar esa libreta. Y fuimos los únicos en toda la escuela. Después copiaron otros maestros, pero fuimos los primeros y los únicos. Entonces, pues prácticamente desde los 6 años estoy metido en buscar cosas interesantes. Pero también por otro lado, mi abuelo él era contador, pero una persona extremadamente culta, eh, pues tenía muchas enciclopedias y entonces cada vez que iba a su casa, pues ahí estaba hojeando la enciclopedia. Ten cuidado, no le toques, tiene las manos sucias. Ahora muy cuidadoso con Sí, tus... esto es muy caro, pero bueno, de todos modos sí podía hacerlo. Y entonces empecé a leer de muchísimos temas y ya más o menos llegando a la edad de 8 años, 9 años, me metí junto con mi abuelo a dos asociaciones de mineralogía y ahí fue donde empezó mi amor por las piedras, por los Muy bien. cristales. Íbamos a buscar en las montañas, íbamos a las reuniones de la asociación y cosas así. Y más o menos como un año después
tenía como 9, 10 años, pues empecé también a ver más cosas también de astronomía y ahí fue donde me enamoré del espacio y mi abuelo fue el que me empezó a regalar libros de los dos temas, ¿no? Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta eso y luego pues ver el cielo y luego ahorrar dinero para comprar un telescopio, comprarme más libros. Pues me he gastado siempre todo mi dinero y siempre he trabajado cuando era niño, nomás para comprar libros y Wow. comprar cosas para estudiar. ¿A qué edad tuvo su primer telescopio? Tenía como 12 años, más Wow. o Uf. menos. Yo lo tuve hasta los 30 años, mi primer Bueno, telescopio. Bueno, de la libretita que nos platicas, se me hizo muy interesante eso. ¿Cuál es la investigación que usted hizo con esa libretita que más le gustara? Que dijera, me acuerdo de esto todavía. de todo, porque, por ejemplo, dependiendo de la materia que estábamos estudiando, ¿no? Entonces, si era, por ejemplo, geografía, y la maestra tenía también una gran capacidad para que los papás, sobre todo las mamás que no trabajaban, pues se juntaran y entonces, a ver, tú tienes postales de este lugar, timbres de este lugar, monedas de este lugar, y entonces empezábamos a hacer intercambio y haz de dibujitos, porque bueno, en Sí, ese claro. tiempo no era tan fácil como tomarle la foto, ¿no? O sea, Ajá, era bastante imprímela. caro. Ajá, le imprimes y la Sí, pegas, no sé qué. exactamente, ¿no? Y era todo a manos, el dibujito y cosas así. Si era de historia, entonces, a ver, por ejemplo, de los griegos, ¿quién fue a Grecia? Y empiezo a buscarle por todos lados. Y cuando Wow. no se podía, íbamos a las bibliotecas municipales, a las bibliotecas públicas, a sacarle copias y luego llegando a casa a hacer los dibujos. Pues el chiste es que no era realmente una libretita, no era una cosa Ok. muy, muy grande. Sí. Al final todavía la tengo. Este, y era bien interesante, ¿no? Muy cansado a veces y también las mamás, ¿no? Pues por todos lados, siempre pegados al teléfono a ver quién tenía qué. Y era Impresionante. competencia entre nosotros también, ¿no? Mira, yo tengo una tarjeta de este lugar, yo la tengo de este lugar, yo conseguí 2 y cosas así. Y de todas las materias, ¿no? De ciencias, de historia, de geografía, de todo. Me hizo recordar una vez que llegó una vendedora a la casa, a su casa, ¿Enciclopedias? de enciclopedias, y nos juntamos mi hermano y yo a rogarle a mi mamá que nos comprara el kit de Sí, libros. Venía diccionario, venían 4 libros de ciencias básicas. Cuando lo compramos, yo me traumé tanto con ese libro, venían ciencias químicas, venía explicado átomos, moléculas, cómo se empezaban a conformar, la idea del átomo de carbono para como sustento de la vida. Yo me la pasaba horas y tenía 10 11 años también, entonces era ujú, leer para ver de qué se trataba o qué más iba a encontrar en la enciclopedia. Creo que son esos regalitos o esos sí. detalles como una libreta, una enciclopedia pequeña que lo guían sin querer a esta parte Sí, es que no hay nada como tener un libro enfrente, ¿no? Porque empiezas a darle vuelta, ay, mira, esto se ve interesante y te pones a leerlo y luego te vas para adelante, para atrás. Y ahora es muy difícil hacer eso porque digitalmente es mucho más complicado. Sí, Yo sí, prefiero sí, los sí. libros. ¿Algún autor favorito? No, bueno, depende de qué. Por ejemplo, en literatura a mí siempre me había gustado la literatura italiana, pero antigua, ¿no? Tipo Dante Ok. y de ese tiempo. También porque es que muchas cosas de las que tú haces o al final te acuerdas, pues vienen de la escuela, pero si los maestros no te empujan a entender eso, al final terminas odiándolo, ¿no? Entonces, llegué a tener maestros de literatura, tanto en la secundaria como en la preparatoria, verdaderos expertos, gente que te explicaba el texto, por qué lo había escrito así, por qué tenía que ser así la historia,
Ujú. y hacía que te enamoraras de eso. Igual en la clase de música teníamos una persona que enseñaba cosas de historia de la música. Entonces, ok, bueno, vamos a ver, por ejemplo, la danza macabra, ok, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ese título? ¿Cómo es la historia? Y qué ocurría en cada punto de la partitura? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? Y al final te enamorabas de todas esas cosas, ¿no? Y sí, también en cambio he tenido maestros que los he odiado, los sigo odiando y si los volviera a ver, los volvería a odiar, pero bueno, afortunadamente fueron pocos. No tengo ganas de platicar con ellos otra vez. Sí. No, sí, para echarles en la cara algunas cosas, pero bueno, es otra cosa. A mí me tocó que muchos de nosotros nos interesábamos por la clase de ciencias naturales, pero cuando le preguntábamos algo a los profesores, nos decían como de que no podríamos entenderlos o que era un tema muy avanzado. Ahorita yo tengo una sobrina de 6 años y se interesa por todo. Le gusta mucho investigar y que le explique y que le ponga videos no tan infantiles. Le gusta ver sobre historia, de cómo se crearon las cosas, de cómo llegó a el hombre a la luna. Y sí es difícil explicarle a alguien de corta edad lo que quieres decir, pero si no te das el tiempo, creo que pueden perder el interés Claro, en conseguir lo que realmente quieren y, es que la pues, divulgación esforzarnos. es muy difícil. En primer lugar, tienes que Sí, entenderlo tú, sí, de porque acuerdo. si no lo entendiste tú, ya valió el asunto, ¿no? Sí, Y una vez que lo entiendes, entonces tienes que ver cómo poderlo explicar utilizando las palabras más simples, pero tampoco sin tomar en cuenta que tu público es estúpido, ¿no? O sea, Claro. hay límites. Sí, claro, de acuerdo. Y entonces, diciéndole las cosas bien, y ver bien si pone cara de what, cambiar el texto, encontrar otras palabras, otra manera de explicarlo, es muy, muy difícil. La gente cree que la divulgación es un chistecito, pero es igual de complicada que la investigación. Sí, de acuerdo. sí. Este, ahorita le comentaba que acabamos de grabar el primer episodio de Nikola de Tesla. Fíjese cómo él empieza su biografía diciendo eso de yo era un niño muy curioso, era un niño que tenía la imaginación a todo lo que daba, y ya después me di cuenta de que debía haberla alentado en lugar de reprimirla, en lugar de encajonarme en lo cuadrado, en las cosas de la vida adulta, este, y tal vez hubiera sido un mejor inventor. Dice, ya después fue cuando me di cuenta de que todas estas ideas Ujú. locas me llevaron a ser el inventor que soy hoy en día. Y es muy interesante cómo a la mayoría de los niños tratamos de aplacarlos para que Sí. lleven a las ideas de nosotros, cuando en esa edad tienen la imaginación más lúcida y hacen cosas increíbles. Ah, ahí, entre nuestros compañeros de ingeniería, nos platicábamos cómo nos gustaba mucho desarmar cosas. Eh, yo, por ejemplo, alguna vez en mi casa teníamos una grabadora de esas primeras que empezaban a tocar CDs y me acuerdo que no funcionaba. No sé cómo la desarmé, la desbaraté toda, la quise volver a armar, me sobraron muchas piezas, muchos tornillos, la conecté y funcionó. Como una semana nomás funcionó, ya después ya dejó de funcionar. ¿Usted tuvo alguna, además de la libretita, alguna en su casa, algún comportamiento de niño donde echara a volar su imaginación que hubiera podido ser una señal de este niño va a terminar siendo un científico? Mira, yo siempre he coleccionado muchísimas cosas. Bueno, empecé primero con los minerales, con mi abuelo, pero después se le ocurrió a uno de mis primos las corcholatas de las botellas y entonces pues ahí empezábamos en la calle buscando cosas y mi mamá, ¿de qué estás haciendo? Eh, ¿Por qué traes basura Sí, a la casa? coleccioné después llaveros, tarjetas postales, timbres, también mi abuelo tenía de colección de timbres, de monedas. He coleccionado todo lo que podía haber coleccionado y eso te ayuda mucho, ¿no? Porque coleccionar no es nada más juntar las cosas.
es ver si está bien, si está mal, si tiene algún defecto. La historia. Sí, por ejemplo, los timbres, pues si es mejor que sea así, cómo quitarlos del sobre, por ejemplo, o de la postal, clasificarlos, ir a buscar en los catálogos, saber qué es ese timbre, cuánto vale, o si es una serie de timbres que te falta y entonces empiezas a buscar por todos lados el que te falta. Y eso es precisamente una metodología científica, ¿no? Claro, Porque es hacer las cosas siguiendo un cierto orden, tratando de averiguar siempre qué y por qué y de qué o por qué le pintaron eso en el timbre, de ¿no? acuerdo. O las monedas y todo eso. Y entonces, eh, poco a poco, pues vas aprendiendo de cada tema y te vas metiendo cada vez más. Y quieres estudiar más y entonces necesitas más libros, porque bueno, digo, no estamos hablando de que había internet, ¿no? En ese tiempo no había absolutamente nada. Todo lo que tenías a tu disposición estaba en la biblioteca de la escuela o en las bibliotecas públicas. Así es. Eh, y entonces cada ratito era pues, darle lata, ¿no? A mi mamá o mi abuela, vamos a la biblioteca, no, que no tengo tiempo, "Que vamos a la biblioteca, bueno, ya. Y en la escuela, pues la biblioteca siempre estaba ahí, ¿no? Cada ratito que tenía disponible o preguntándole. Y también en ese tiempo, entre compañeros, había mucha más eh, más comunicación, ¿no? Más contacto. La gente, yo tenía compañeros que tenían mis mismos gustos, por ejemplo, y entonces entre todos, a ver, tú qué averiguaste, y luego nos juntábamos para hacer intercambios. Em, en Italia es muy común que existan exposiciones tipo ferias y mercados en donde tú vas con tus piezas y las intercambios o negocias con coleccionistas de otros tipos Oh, eso o está de muy otras interesante. cosas. Y entonces había mucha comunicación, ¿no? Mucha más facilidad de tener contacto con personas que tenían tus intereses. Después, la cuestión es el dinero, ¿no? Porque Sí, todo cuesta. el problema. Está bien, a lo mejor encuentras el que te regala una cosa y alguien que te regala otra, pero al final todo te cuesta, ¿no? Entonces, y mi familia no eran ricos, así que por eso tenía que trabajar y hacía de todo, desde ir a hacer mandado, llevar las cosas, luego me organicé con otros amigos y todos los fines de semana íbamos de casa en casa a buscar revistas viejas, periódicos viejos. Cuando juntábamos un montón, después mis papás y los papás de otros, pues rentaron un cuarto para que pudiéramos meter ahí todo nuestro Wow. mugrero y una vez al mes vendíamos. Y con eso me compré libros, me compré el telescopio, mis amigos también. O sea, digo, no es que nos hubiéramos hecho millonarios, pero sí Así es, así sirvió es. para no cargarle a mis papás, ¿no? Mis aficiones extrañas. Además de todo lo que recolectaba para llevar a la casa y Sí, estar acumulando. basura, más basura. Se me hace muy interesante lo que dice de la comunicación, de cómo hacían esa, Trueque. ah, sí, esos trueques y sobre todo cómo platicaban para conseguir las cosas, porque es como una falla de la época moderna que Sí, tenemos las herramientas y los dispositivos para estar. ahorita lo mm, tienes todo, pero no tienes comunicación con la gente. exacto, así es. De hecho, la gente se siente más sola que nunca, a pesar de que tenemos medios de comunicarnos de forma instantánea en el momento que, en el lugar que usted quiera. Entonces, sí es muy, muy interesante esa parte. Ahora, después de todo esto que nos está contando, llega un punto en el que su familia decide mudarse. ¿Por qué México? ¿Por qué para acá fue, o llegaron después de visitar varios lugares? ¿Cómo No, estuvo ese proceso? el gobierno de Italia
tiene convenios de cooperación técnica pues, con todo el mundo. Mi papá trabajaba en una industria editorial y además daba clases en una escuela editorial, una escuela de artes gráficas. Y entonces en 1974 más o menos el gobierno de Italia empieza a diseñar una cierta cantidad de convenios de cooperación con muchos países y uno de los pocos que pudo progresar fue México. Había en Ecuador, en Jordania, pues en Ecuador nunca se hizo nada, en Jordania siempre estaban en guerra, así que tampoco, y muchos otros lugares que tampoco llegaron a nada. Y entonces hubo una selección en el gobierno de, ok, a ver, ¿quién vamos a mandar? Y mi papá fue uno de los seleccionados por la experiencia que tenía, por la experiencia de enseñanza. ¿Por qué? Porque en Querétaro iban a poner una escuela internacional de artes gráficas que tenía que Wow. servir a toda América Latina. Y y entonces, pues bueno, mi papá ya fue seleccionado, empieza a darle instrucciones. Luego el gobierno de México aceptó el convenio y entonces mandó a profesores a Italia para que empezaran a colaborar con los que iban a ser los profesores italianos antes de llegar a México y ya en julio del 77 pues nos venimos a México, en Querétaro. Y ahí, pues aquí estoy. Pero fue un convenio internacional. Por el trabajo de mi papá, Sí. nosotros nos tuvimos que estar mudando constantemente, pero eran lugares relativamente cercanos, 80, 100 kilómetros máximo fue la mudanza. Por la edad en las que se dieron estas mudanzas, a mí me costó mucho trabajo. Fue muy difícil para mí abandonar a mis compañeritos de la escuela y luego tratar de relacionarme con... Yo soy muy tímido, entonces como de, pues yo ya tenía mis amigos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo le cayó a usted otro idioma, otra cultura? Wow, Lo tomas, híjole, es que antes de llegar a México, nosotros supimos casi un año y medio antes de que nos íbamos a venir para acá. Y entonces empecé a estudiar español. Bueno, digo que cuando llegué aquí no sabía ni buenos días. Pero bueno, se supone que empecé a estudiar español. Pero luego dije, bueno, de todos modos, en algún momento voy a tener que aprender, así que pues, no le hice realmente mucho caso a las clases de español. En lo que sí le hice mucho caso fue a la historia de México. Oh, ok. Entonces, ahora iba a la biblioteca, pero en lugar que ver libros de lo que eran mis intereses, ahora, bueno, toda la historia de México. Cuando yo llegué aquí, sabía la historia maya, azteca y todo eso. Cosa que a veces ni los propios mexicanos conocemos. Correcto. Sí. Y llegando aquí, pues prácticamente, o sea, llegué el 24 de julio, me inscribí a la escuela por cuestiones burocráticas. Tuve una cantidad de problemas terribles en revalidaciones, en cosas De así, acuerdo. que es una telenovela esa historia. Pues el chiste es que el 15 de agosto, pues ahí entro a la universidad, ¿no? Prácticamente sin saber nada. Eh, pues sin tener amigos, sin conocer más que a las personas a los mexicanos que habían estado en Italia, que estaban Ujú. trabajando con mi papá, ¿no? Pero pues ya era gente grande, no eran chavos. Y pues bueno, no me encontré realmente mal, la gente me aceptó muy bien, era pues digamos, la novedad de la escuela, ¿no? En ese tiempo no había muchos extranjeros en Querétaro, en la universidad, estaba en el tecnológico regional. Había algunos sudamericanos, había uno que otro,
americano, pero eran como 4 o 5 en total. Y, y empecé a estar todo el día en la biblioteca porque dije, bueno, no entiendo nada, pues leyendo lo voy a entender un poquito más, ¿no? Eh, y entonces me pasaba todo el día en la biblioteca leyendo libros, estudiando y prácticamente todo por mi cuenta. Y cuando tenía exámenes, llegaba con el maestro y le decía, mira, yo entiendo lo que me estás preguntando, pero si no lo sé escribir, te lo pongo en italiano. Luego te lo explico o ver cómo, pero te digo qué onda con eso. Y pues les caí bien, realmente tuve la suerte de caerle bien a todo mundo. Me hice amigo del director. Tenían un laboratorio de fotografía que nadie usaba y pues me metí ahí hasta que me dejaron usarlo. O sea, y Wow. hice cosas ahí en esa Ujú. escuela que nadie hacía, pues porque no tenían ganas de hacerlo, no por otra cosa, ¿no? Pero lo más chistoso de todo es que como veían que yo tenía mucho interés en la historia y luego en ese tiempo pues, podías andar en la calle fácilmente, ¿no? En Querétaro Sí, nunca pasaba nada. de acuerdo. Me acuerdo una de las noticias en primera plana que le habían robado una bicicleta a un borracho, o sea, dices, Era algo grave. sí, era el fin del mundo, ¿no? Entonces andaba en todos lados. Y la gente también de las casas antiguas, bonitas, esas mansiones, la puerta estaba abierta. Y entonces no sé de dónde sacaba digamos, la cara, ¿no? Para hacerlo, pero lo hacía. Ay, buenos días, me gustaría ver la casa, pues soy italiano y estoy estudiando aquí. No, sí, pásale, y me ¿A poco no? invitaban a ver la casa. O sea, cosas que ahorita dices, no, ni pensarlo, No, ¿no? claro. Ni en la imaginación. Y empecé a estudiar la historia de Querétaro. Y la cosa chistosa fue que cuando llegaban personajes importantes a visitar el tecnológico, había mucha comunicación con las embajadas Ujú. porque buscaban precisamente intercambios, ¿no? Para hacer intercambios de estudiantes o de profesores. Entonces de las embajadas iban mucho al tecnológico y me mandaban a llamar a mí y me decían, pues después de la reunión, tú les vas a llevar a visitar la ciudad. Y yo era la Órale, guía de qué turista extraño. de toda esa gente. Y fíjate que me sirvió un montón porque después, cuando yo necesitaba información o necesitaba libros o necesitaba cosas, pues la gente me conocía. Entonces yo Muy hablaba a bien. los encargados culturales de las embajadas y me regalaban libros, revistas o todo lo que yo necesitara, ¿no? Entonces, digamos que fui agente de relaciones internacionales. Involuntariamente. Sí, de manera Un guía involuntaria. turístico. Sí, y todo funcionó bien, todo fue muy bien hasta que un día llega una carta a la dirección de la escuela diciendo, esta persona no puede estar al nivel que está porque no tiene ni siquiera revalidada la primaria. Entonces me degradaron automáticamente, ¿no? O sea, No, no puede cero. ser. No tenía ningún estudio para la SEP. Y bueno, después Eso de, en la universidad. ¿En qué grado iba ya? ¿O en qué año? estaba en la universidad, En en su tercer primer semestre, año y tercero medio. o cuarto, sí, Wow. en ingeniería electrónica estaba. Y ya, pues empezar todo el montón de trámites y perdedera de tiempo Hacer exámenes para la para. revalidación de todos los documentos, ir a Italia a revalidar cosas. No, fue un lío. Bueno, chiste es que después se arregla todo eso, pero ya no me podía volver a inscribir al tecnológico, siempre por cuestiones burocráticas. De acuerdo. Y entonces me fui a estudiar
otra vez la prepa, la hice 2 veces, me fui a la prepa abierta en Celaya, Qué pesadilla. entonces todos los sábados iba a Celaya. eh, Me acuerdo que ahí me hice de muchos enemigos porque Ah, eso no lo esperaba. no, sobre todo porque la mayoría de mis compañeros eran, muchachas que trabajaban como secretarias, Ok. pero el único 10 en lectura, redacción, y Mm, cosas así era yo. Y entonces, pues bueno, no les gustó mucho a las muchachas que ya eran secretarias. Pero bueno, el chiste es que pues termino ahí y luego pues regreso a Querétaro otra vez. Ahora sí, ya formalmente me pude volver a inscribir a la carrera y resulta de que un amigo me empieza a calentar la cabeza, me dice, él de una familia de mucho dinero, no, que mira, que vente al TEC de Monterrey, que mira que la carrera es muy bonita y todo. Digo, pues sí, ¿de dónde diablos voy a pagar? Eh, bueno, el chiste es que ahí voy, paso el examen. Mi papá me dice, pues bueno, yo te voy a ayudar a ver cómo le haces para pagar. Y ahí empiezo a trabajar. Y entonces, pues me conseguí un trabajo de tiempo completo, luego por andar siempre de metiche en todo lo que no me importa, me hicieron encargado de mantenimiento del centro de cómputo, ya oh, sabía arreglar computadoras, y entonces no tenían a nadie que lo pudiera hacer en ese momento, y ahí me pongo a hacer eso. Pues el chiste es que ya, entre una cosa y la otra, pues terminó la carrera. Y ahí sí, ya, o sea, ahora sí tenía que ganar dinero para vivir. Y entonces me puse a trabajar, trabajaba en la industria, siempre en diseño o asesorías, pues porque todo el mundo me conocía. ujú. Eh, en ese tiempo no había mucha gente que arreglara computadoras, entonces en la industria pues también me mandaban a llamar y me decían, a ver, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, o sea, chambitas, ¿no? Sí, Nunca de tuve acuerdo. una realmente un trabajo fijo, sino que me contrataban para algún proyecto y bueno, bien que mal ya salí adelante. Antes de avanzar todavía, siento que hay una parte muy interesante que en lo personal siento que nos hacen decidir nuestra carrera en una edad en la que todavía estamos muy tontos. Siento que realmente a mí me gustó mucho mi carrera, ya cuando empecé a ver las materias, pero cuando decidí que quería ser ingeniero, no sabía qué significaba realmente ser ingeniero. Ujú. ¿Usted cómo tomó esa decisión? ¿Cómo dijo? ¿O ya traía desde antes la idea de, yo voy a ser ingeniero en electrónica? A mí me gusta esta parte, ¿por qué no otro? ¿Por qué no de una vez astrofísica? ¿Por qué no física? ¿Por qué no? No sé. ¿Cómo fue su proceso de selección? Ay, mira, si hablamos de cosas raras, pues ahí te va otra. Eh, yo tenía, bueno, tengo 2 primos un poquito más grandes que yo, que, eran electrónicos, se dedicaban a la instalación de antenas, y sistemas de antenas múltiples. Y entonces, compraban revistas de electrónica, y cada vez que iba a su casa, pues, me la pasaba viendo las revistas de electrónica. Pero al mismo tiempo ya me había enamorado, de la astronomía. Y a la edad de 12 años, yo dije: "Yo no sé cómo le voy a hacer. En algún momento de mi vida yo voy a dedicarme a la astronomía, Ok. como sea, y toda mi vida va a estar enfocada a llegar a esa meta. No me importa cuánto tiempo lo tenga que tardar, pero yo voy a dedicarme a hacer eso". En ese tiempo, había una transición muy importante en la instrumentación astronómica. Los telescopios acababan de salir, pues, los primeros Ujú. microprocesadores, las primeras computadoras, y entonces el control del telescopio, pues, venía computarizado, ¿no? Entonces, era una cosa muy, muy de moda, muy nueva, y dije: "Okey, sí, pero
pues si voy a utilizar un instrumento y el instrumento es electrónico, pues tengo que saber de electrónica. De acuerdo, ok. Y entonces mi primer paso, dije, ok, si voy a ser astrónomo, pero voy a dedicarme a la instrumentación, ¿no? Entonces tengo que saber de electrónica. Ahí fue donde decidí que tenía que primero De aprender acuerdo. electrónica, por eso la ingeniería. Qué interesante. Desde antes estaba armando el camino para saber Sí, sí, eso sí. O a dónde sea, a iba a lo mejor llegar. no puedo, te digo, pues, no puedo llegar a tu casa, pero de mi futuro sí sé exactamente lo que tengo que hacer y en qué momento. Ya me vi muy tonto yo. Entonces, desde que terminó la ingeniería, ¿cuánto tiempo pasó antes de empezar el máster en Hasta astronomía? que tuve lana. Ok, sí, es que sí es difícil. Básicamente. Bueno, bueno, todo eso estaba en Querétaro, terminé la carrera en Querétaro y prácticamente 2 meses después me mandaron a llamar de una empresa aquí en San Luis y me dijeron, pues necesitamos a alguien que diseñe un sistema de básculas electrónicas. Está bueno. Pues ya tenía mucha experiencia en diseño, pues dije que sí, me estaban pagando más de lo que me pagaban en Querétaro, pues bueno, me voy a San Luis. Eh, Ok, ok, ok. llegué aquí, pues empecé a trabajar, eh, me hice amigo de otro italiano que tenía restaurante y en este restaurante trabajaba una persona, una mujer y por culpa de otro amigo italiano empezó una enredadera, ¿no? Le hablaban de ella a mí, me hablaban a mí de ella, pero no nos conocíamos porque en realidad yo iba a comer todos los días al restaurante porque aparte como ya éramos amigos, pues pagaba una cosa menos de Había lo que era, descuento, ¿no? ok. Pues ya para platicábamos, ella estaba todo el tiempo, pues no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Y pues hasta que lograron después juntarnos, ¿no? O sea, esa persona que ahora es mi esposa, que trabajaba en el Qué increíble. restaurante. Wow. Pero fue una redadera tipo telenovela. Em, y entonces, Mira, tengo un amigo que viene sí, de Italia. y después empecé a dar servicios a otras personas de asesoría, también en diseño. Tuve siempre mínimo siempre 2 trabajos al mismo tiempo y empecé a conocer más gente y luego el que era director de la Facultad de Ciencias ahí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos encontramos en la casa de uno de los proveedores de la empresa donde estaba trabajando y me dice, ¿no te gustaría dar clases? Le digo, pues nunca había pensado en mi vida ni me hubiera imaginado dar clases, ¿no? O sea, sí había hecho suplencia porque algunos amigos maestros me dijeron, pues échame la mano, ¿no? Ujú. Pero no me gustaba. No podía controlar al grupo, o sea, pensaba que estaba negado completamente para eso. Y me dije, pues bueno, voy a intentarlo, ¿no? Pero no prometo nada. Eh, y por alguna razón, me gustó y desde las primeras clases la gente estuvo muy contenta conmigo y desde ese momento, te estoy hablando, era en 1999, desde ese momento, pues ahí estoy también en la universidad dando clases. ¿Cuál fue la primera materia que impartió? Creo que robótica. Entrando. Es que esa es otra historia. Eh, ¿Por qué robótica? Porque acababa de salir de Querétaro de una empresa en la que eh, nos engañó el director general, una empresa multinacional Ujú. con sede en Estados Unidos, en México, solo en México tienen 48 empresas, es gigantesca, de máquinas y herramientas.
Entonces se les ocurrió a los directivos en Estados Unidos meterse a la parte de máquinas de control numérico, Ok. pero nunca nos dijeron la verdad. O sea, la idea de ellos era, ok, vamos a capacitar gente para que puedan hacer las conversiones y puedan vender las máquinas de control numérico. Pero nos agarraron a mí y a otros compañeros que unos eran ingenieros industriales, unos hacían diseño, yo hacía la parte de diseño electrónico, otros eran mecánicos. Pues el chiste es que un día nos llaman, nos llama el director general que estaba en Celaya y nos dicen, ok, tú y tú y tú y tú y tú y tú, se van 15 días a Estados Unidos y tienen que aprender todo lo que puedan aprender de los robots industriales. Quiero que lleguen sabiendo absolutamente todo. Ah, está bueno. Ok. ¿Y a dónde vamos? Pues pónganse a investigar, chavos. Vean dónde están las fábricas y tienen que ir a visitarlas todas. Pues bueno, entonces empezamos con el directorio, ¿no? Detroit, Chicago y toda esa región, ¿no? Que es el centro de la robótica en Estados Unidos. Y empezamos a hablarles, ¿no? Que sí, que vénganse y les damos una visita, platicamos. Entonces ya estando ahí, pues hablábamos con los ingenieros, veíamos todas las instalaciones. eh, y ya después de 2 meses de hacer todo ese tipo de trabajo burocrático, pues nos mandan para allá. Estuvimos 3 semanas y y el día anterior de salir, el director general dice, ok, perfecto, cuando regresen tienen 6 meses para diseñar y construir un robot. Ah, caray. Sí, pero no cualquier cosita. O sea, ¿han visto el Puma? Ajá, sí. Ok, quiero eso. Ah, está bueno. No hay Wow, problema. wow. Eso sí era una 6 grados tarea. de libertad. Digo, por mí electrónicamente no hay mucho problema. La bronca va a ser quien vaya a hacer la programación. Yo no lo voy a hacer. De acuerdo. Eso no es mi bronca. Pues es que la robótica sí involucra un montón de Pues áreas, sí. la mecánica, dinámica, Y control. pues Wow, entonces ahí nos wow. tienes, ¿no? En Estados Unidos, hablando con los ingenieros, tratando de sacarles toda la información que se pudiera. Estuvimos como en 12, 13 fábricas. Todos nos trataron muy bien. Luego conseguimos una cita con el director del laboratorio de robótica eh, de Instituto Tecnológico, no me acuerdo cuál, pero bueno, estaba en Detroit. Pues llegamos con él y empezamos a platicar y todas las dudas que teníamos, o desde la parte mecánica, electrónica y control, todo estuvimos platicando con él. Luego dice, vénganse, vamos al laboratorio. Cuando llegamos ahí nos quedamos así, ¿no? Porque haz de cuenta un, un gimnasio, o sea, Ok, enorme el ok, lugar, mínimo había 100 robots ahí, de todo tipo, y ahí estábamos como niños, ¿no? A ver todos los robotitos. Y dice, ok, mira, para este tipo, esta configuración, los problemas que puedes tener son se resuelven así. Y luego dice, bueno, ¿y cuál es su interés? O sea, ustedes están en la industria, pues, ¿cuál es? Ujú. ¿Qué quieren Pues hacer? es que el jefe dijo que teníamos 6 meses para hacer esa cosa. Se pone el doctor, dice, "Oh, Roberto, te deseo mucha suerte". Pero así, ¿no? Como decir, pues pobre menso, ¿no? ¿Qué están haciendo? Sí, ¿no? Y pues bueno, ya regresamos, hicimos todo el diseño, y ya, o sea, la idea no era que hiciéramos el robot, ¿no? O sea, terminando el diseño, yo terminé la parte electrónica, quien Ujú. terminó toda la otra parte, y ya nos dijeron, ok, perfecto, ya saben de qué se trata, entonces ahora nos vamos a dedicar a vender. Hicieron un convenio con Kawasaki y empezaron a vender Kawasaki.
que son de los mejores que hay. Eh, y entonces a mí ya no me gustó. No, pues no va a estar vendiendo. Hoy siempre odio vender y he tratado de vender toda mi vida lo que sea y nunca he vendido nada. Eh, sí, y entonces, pues bueno, conseguí la otra chamba aquí en San Luis y me vine para acá. Wow. Ok, después de ese trabajo, entonces viene el posgrado. Sí, después, sí, pero después ya de mucho tiempo. Ujú. Terminé en el 90 la carrera, empecé en el 97 más o menos, creo, el posgrado. Y afortunadamente conseguí, aparte de la universidad, otro trabajo en donde me pagaban muy bien y entonces tenía dinero para hacer la maestría, pero necesitaba algo que realmente me llamaba la De acuerdo. atención, ¿no? Entonces empecé a buscar en todos lados y encontré esa maestría que me gustó muchísimo. Terminó la maestría, tuve la suerte de que cuando yo termino la maestría, el profesor encargado de las materias de astronomía en la facultad se iba a jubilar y entonces llegó Ok. justo en el momento como para que me asignen esas materias. Pero al mismo tiempo también daba en electrónica, ¿no? Entonces siempre he estado electrónica y astronomía. Y después de ya de otros muchos años, y eso es muy feo porque cuando empiezas a trabajar, muchas de las cosas que necesitas en la academia, pues no las usas, ¿no? Eh, De acuerdo, totalmente. Sí, matemáticas, estadísticas y muchas cosas que dices, bueno, sí las necesito, pero ya en la industria eso no te sirve de nada. así es. Eh, y entonces la bronca fue que me costó muchísimo trabajo porque tuve prácticamente que volver a estudiar todas las cosas que necesitaba. Pues ya estando en la escuela, dando clases, un día, eh, eran como 9 años que había terminado la maestría, pero el chiste es que como yo sabía de diseño, de sistemas de sensores y cosas que necesitaban en otro proyecto en la escuela, me dicen, a ver, Roberto, tenemos este problema, ¿nos puedes ayudar? Y yo, pues sí, bueno, pues para mí no tiene bueno, no tiene ningún chiste. O sea, sí sabía cómo hacerlo. Sí pueda con. Este, eh, y entonces me metí en ese proyecto, pero uno de los que trabajaban en el proyecto me dicen, bueno, ok, si vas a estar trabajando con nosotros en esto, pues ¿por qué no haces el doctorado con Ok. este proyecto que estamos trabajando, no? Yo, pues Wow. bueno, o sea, no había pensado yo nunca en el doctorado, pero pues ahí sale la oportunidad, ok, pues ahí me meto al doctorado. Pero de todos modos tenía que encauzarlo a lo que eran mis De acuerdo. intereses, Claro. ¿no? Entonces, bueno, la parte electrónica e instrumentación, pues tenía mucha relación. Eh, y empiezo a ver otro tema, los flujos granulares, la materia granular, eh, que es básicamente cómo se comportan todas las cosas que van en conjunto, ¿no? O sea, tú agarras una cucharita de azúcar, la vacías, Ujú. pues bueno, el movimiento de esos granitos no es que no tiene chiste, tiene una física detrás impresionante que todavía mucho es desconocido. Y cuando eso lo llevas a avalanchas de rocas, donde tienes cientos de miles de millones de metros cúbicos de cosas que se mueven, pues es un relajo. Eh, y dije, ok, esto se parece mucho a algo que a mí me interesa, eh, los cráteres de la Luna. Entonces ya tenía la relación Ujú. directa, ¿no? Otra vez, Perfecto. Sí. astronomía, instrumentación electrónica. Pues me pongo a estudiar esas cosas, mm, sigo estudiando por mi cuenta. eh, en el doctorado tuve la suerte también de conocer a muchos otros investigadores y colaborar con ellos. El chiste es que durante el doctorado presentamos
como 15 trabajos en congresos internacionales. Wow. O sea, fue un montón de cosas, de trabajo. Empezamos a crear nuevos modelos, en los que seguimos trabajando, ¿no? El mismo grupo de personas. Eh, y entonces, a partir de ahí, pues empiezas a, pues, docencia, Ujú. investigación, divulgación. Siempre me ha gustado la divulgación, programas de radio, conferencias por todos lados. Y poco a poco, pues ya te haces fama y entonces ya es más fácil, ¿no? Ya no Claro. tienes tú que andar buscando a ver a quién le voy a platicar las cosas, sino que la gente Ya. afortunadamente te pide que vayas a platicarles de las cosas. De hecho, creo que usted agarró una de las áreas más interesantes todavía, que es el espacio y el comportamiento bueno, de estos fenómenos. ¿Cuál diría usted que es su investigación de más alto impacto? La que estoy haciendo ahorita. Eh, ¿Nos puede contar algo? sí. Bueno, de hecho, todas las cosas que haces tienen importancia, ¿no? Ujú. Porque cuando te dedicas a la ciencia, el chiste es precisamente mejorar el conocimiento en algún campo. Entonces, sí he tenido varias aportaciones interesantes, pero eh, ahora estamos en un proyecto muy interesante. Sabes, por ejemplo, no hace 66 millones de años hubo una colisión de un asteroide bastante grande en Chicxulub, en Yucatán, que a partir de ahí fue un desastre a nivel global. Pues desapareció el 75% de Ujú. todas las especies vivas. Se genera un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro, precisamente ahí en la punta de Yucatán. Y ese evento pues crea un problema a nivel planetario, ¿no? Entonces hay en todo el mundo una capa en los sedimentos que es rica en iridio, rica en los materiales que estaban ahí en Yucatán y de los materiales que había en el asteroide. Y y entonces después de tratar de convencer a varias personas, vamos a buscar si encontramos algo. Pues un día ya nos pusimos bien de acuerdo y dijimos, ok, vamos a ver, vamos a empezar esta investigación. Pues ahí vamos, ¿no? En las montañas y mira esa cosa que está ahí. Es justo, tal vez, lo que estamos buscando. Wow. Pues entonces ahí empezamos a escarbar, a quitar piedritas y empezar los análisis, hacer todos los estudios. Y ahorita nada más nos falta algunos resultados, pero ya estamos seguros de que lo que encontramos era parte de ese evento. Tenemos la evidencia, por ejemplo, de que, eh, bueno, de hecho nadie ha hecho ese tipo de estudios en San Luis. Desde inclusive Estados Unidos hay evidencia de que se generó un tsunami tremendo. Hay evidencia de ese tsunami en Tamaulipas, pero no existe evidencia en San Luis. Nosotros lo acabamos de encontrar. Tenemos todo el registro fósil de quién estuvo viviendo hasta el último momento. O sea, tenemos los últimos fósiles que vivieron en ese momento antes de ser eliminados por prácticamente 60 centímetros de material que les cayó encima. Y estamos a 1000 kilómetros Ajá, de hecho. del lugar, Wow. ¿no? Entonces ahorita estamos metiendo todas las piezas de rompecabezas, todas juntas. Somos un grupo multidisciplinario de diferentes partes, no solo de la universidad, también de la UNAM eh, y de otras instituciones. Y entonces yo creo que eso es el trabajo más, más llamativo, más fascinante
pero te digo, en todos los momentos el que estás haciendo es el que En su momento. consideras el más bonito, ¿no? Pero el de más importancia yo creo que es esto, porque tenemos evidencias de algo que no está reportado en ningún otro lado. Eso es lo más impresionante. Hablándonos un poquito más de todo esto de la investigación, usted nos habla de que desde pequeño lo introdujeron en este mundo de recolectar diferentes cosas, analizarlas, buscar su historia. ¿Cómo, cómo es que se prepara usted para una investigación nueva o cuál es el camino que toma cuando quiere abordar un nuevo tema? Necesitas tener la curiosidad de resolver un problema. Cuando estaba en el doctorado, habíamos diseñado una serie de experimentos, y entonces te pones a hacer esos experimentos, empiezas a ver qué ocurre, tomas fotografías, tomas videos, haces mediciones. Bueno, yo hacía avalanchas, entonces sobre una resbaladilla, ¿no? Que había diseñado y construido, pues le metes ahí la arena, las piedras y luego ves hasta dónde llegan, quién choca con quién, cómo queda al final repartido todas las rocas. Eh, y después de hacer eso dices, ok, ya habías definido un protocolo, ¿no? O sea, le metes tantos kilos de material de este tipo que se deslicen, tomas estas fotos, estos videos y haces esas mediciones. Pero después dije, bueno, ¿y qué pasa si en lugar que meterle esto, le meto eso? ¿Y qué pasa si le meto otra piedrita por ahí? ¿Y qué pasa si pinto estas y a ver hasta dónde llegan? Entonces empiezas a hacer conjeturas, ¿no? A ver, ¿qué podría ocurrir? ¿Ocurrirá lo mismo o algo diferente? Y el chiste es que cualquier cosa que tú le cambias, ocurren cosas diferentes, porque la interacción con los materiales es diferente. Y empezaron a salir una cantidad de datos impresionantes. Y con uno de los asesores, que era el especialista en eso, pues siempre llega, a ver, hice esto, mira qué bonito esto. Y un día llego con una cosa rarísima, un montón de piedra se había quedado aquí, otro montón se quedó allá y nada en medio, ¿no? Así que, ay, ¿qué es eso? Eh, Resultó que después fue una investigación de 4 años. Porque nadie había visto eso nunca. Y entonces empiezas a ver si en la naturaleza también hay ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces digo, la curiosidad es no pensar y no hacer lo que han hecho los demás. Ok, primero tienes que hacer lo que han hecho los demás para entenderlo, ¿no? Para ver si realmente el fenómeno puede ser repetitivo o si es casualidad, ¿no? Que ocurrió eso. Pero una vez que tienes eso, pues ya no tiene chiste, ¿no? Porque en realidad ese conocimiento ya existe. Tú necesitas generar nuevo conocimiento. Entonces empiezas a inventarle, a ver, ¿qué hago? Si hago esto, ¿qué pasará? Si hago aquello, ¿qué pasará? Y el problema después es, ok, tú puedes ser experimental o puedes ser teórico. Es difícil las dos cosas juntas. Yo soy más experimental, más instrumentista que teórico. Entonces, pues yo diseño el experimento, hago el instrumento, hago todo, los datos, pero necesita el background de la física. O sea, necesito a alguien que sepa física de a de veras y no nada más así superficial, ¿no? Y entonces tienes que empezar a juntarte con los demás y tienes ahora que enamorar a los demás del proyecto en el que tú estás enamorado y hacerles entender que eso que tú hiciste, que aparentemente a lo mejor es una estupidez, pero es una estupidez que generó un resultado interesante, ahora vamos a entenderlo.
pues tienes que involucrar a mucha gente, ¿no? La ciencia ya no es de un todólogo, la ciencia es Sí, multidisciplinaria, es demasiado el conocimiento que se tiene en cada campo como para que tú lo puedas tener. Entonces, cada vez tú te tienes que especializar más en algo, pero entonces ahora necesitas de muchísimas otras gentes a tu alrededor. El que sabe de programación para hacer el modelito numérico, el que sabe de física para tratar de averiguar qué fue lo que ocurrió. Eh, el que sabe, y eso es una cosa que siempre le digo a mis estudiantes, pero nunca te enseñan en la escuela, necesitas a alguien especializado en mercadotecnia, porque tienes que vender tu idea para conseguir la lana. Porque si no tienes el dinero, lo tienes que conseguir. Y conseguir el dinero es un arte. sí, de acuerdo, Escribir el totalmente. proyecto, aunque sea para CONACYT, o que sea para la escuela, o a la universidad, o un instituto, o los privados, o sea, es una bronca convencerlos de que lo que estás haciendo es bueno, es interesante para ti, sí, pero tiene una utilidad para alguien más. O sea, nadie te va a dar dinero a cambio de De nada, nada, ¿no? de acuerdo. O sea, ¿y luego yo qué? Pues, no sé, o sea, lo presumes, ¿no? Pues sí, mucho gusto. Sí, de acuerdo. Qué complicado, ¿no? De tener ese, que las investigaciones vayan destinadas a algún Sí, fin comercial, por decirlo de sí. alguna forma. ¿Qué les parece si nos pasamos ya a una última sección de unas preguntas un poquito medio raras? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando ah, los genios de la literatura, los científicos, hacen pronósticos sobre qué va a pasar más adelante. ¿Usted cómo ve la ciencia 100, 200, 500 años más adelante? ¿Cómo ve la investigación que usted está desarrollando, la exploración espacial? ¿Cómo se imagina? Mira, si va a seguir la situación como ha estado hasta ahora, la verdad no tengo idea dónde podamos llegar, ¿no? Porque el conocimiento se incrementa de manera exponencial. Eh, Antes no sabíamos nada, pero en los últimos 500 años de no saber prácticamente nada, pues hemos avanzado muchísimo. Si nos vamos a la cuestión espacial, hace 120 años ni Ujú. siquiera podíamos volar, ¿no? Ahora tenemos naves a 22.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. En pocos años, no tanto, pero vamos a poner 20, 30 años, pues, ya vamos a poder aterrizar en Marte, vamos a tener bases en la Luna, vamos a hacer minería en los asteroides. Se avanza muchísimo porque cuando tienes ya un conocimiento, pues llegar a otro es más fácil que empezar desde cero, De ¿no? acuerdo. Y cada vez hay más gente que también se dedica a este tipo de investigaciones, entonces eh, es muchísimo. Eh, no falta mucho para que tengamos realmente conquistado al espacio. Hay todavía varios problemas que solucionar y por ejemplo, la radiación. No podemos mandar la gente al espacio nomás así porque sí, ¿no? O sea, la radiación es muy dañina. Resolver el problema del polvo, por ejemplo, en la Luna, Ujú. que es extremadamente fino y puede perforar el traje espacial. Pero pues bueno, vamos para allá, ¿no? Un paso a la vez. Sí, pero son pasos muy rápidos. Y podría ser muchísimo más rápido si en lugar que gastar tanto dinero en la guerra, gastáramos ese dinero en la ciencia, ¿no? O sea, en lugar que matar gente, pues gastar dinero en pensar en cosas más productivas y más útiles. Ahí sí avanzaríamos a una velocidad realmente impresionante. Y el problema también que tenemos es que
aun cuando, como decíamos hace un rato, ¿no? Aun cuando tenemos muchas herramientas, el problema es que esas herramientas están en manos de gente sin escrúpulos, ¿no? Entonces hay una desinformación increíble. O sea, en las redes sociales es más la basura Sí. de lo real. Y el problema es que la gente no lo puede distinguir. Es muy difícil a veces distinguir una cosa de la otra. Y ese es el trabajo que tenemos los que hacemos divulgación, ¿no? Tratar de que la gente entienda cuál es la diferencia entre una cosa que sí es y otra que no es. Y cada día hay más y más y más Mm. tonterías y información que no es cierta o información que sí es cierta, pero está completamente distorsionada. Y eso es todavía más difícil, porque a veces sí, hasta a nosotros nos cuesta mucho trabajo tratar de separar la parte real de la parte imaginaria, ¿no? De hecho, sí, es muy interesante porque, como decíamos ahorita, ¿no? Tenemos el acceso a toda esta tecnología, sin embargo, está despertando esta locura de que la Tierra es plana, Sí, de, wow, es impresionante y de hecho creo que uno de los peores enemigos de nuestra sociedad en este momento es precisamente la ignorancia, no la saber cómo, desinformación. la desinformación, no saber cómo interpretar los datos que están ahí, que no necesariamente significan lo que quieras, hay que saber leerlos. Sí, las incongruencias, ¿no? La sociedad australiana de terraplanistas, pues si dicen que Australia no existe, ¿de dónde diablos sacas? Son actores, son Sí. actores pagados. Sí creo que la desinformación es algo que nos ha pegado bastante y más ahorita que es muy fácil acceder a la información. Desafortunadamente nos ha tocado varias cosas, bueno, varios eventos que han ayudado a esto, como las campañas antivacunas, las teorías conspiranoicas que a veces salen de lo racional. Sí. Sí. Este, no siento que sí estamos expuestos a mucha información, pero lo más difícil no es leerlo, sino saber filtrar con más razonamiento a lo que nos estamos exponiendo. Pero el problema es que actualmente tú puedes hacer lo que se te ocurra. Sí, Encuentras videos en YouTube en donde dices, es que no hay truco. No, pero es que hay gente tan buena que son capaces de hacer que eso se vea real. Sí, sí, claro. así es. ¿Y qué herramientas puedes usar tú como divulgador para convencer a una persona que está viendo un video en donde ni siquiera tú te das cuenta del truco? Así es. Sí. Lo interesante también es que, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento me recordó la cita de Isaac Newton, si no estoy mal, parado a hombros de gigantes. Ujú, De siempre es, voy a hacer lo que yo estoy haciendo, tiene muchísima historia ya detrás. claro. Entonces, como que la gente está olvidando toda esa historia y decir que si ahorita ya asumimos que la Tierra es redonda, volviendo, por ejemplo, a ese tema, es porque ya hubo toda una historia. Imaginemos que si seguimos con esta idea, quiero pensar que en unos 50 años va a haber un grupo de gente que dice que adentro de las computadoras, de las televisiones, hay personitas actuando porque se les olvidó toda la historia que hay para crear un transistor Sí. y un microprocesador y cómo se ha ido, pero dices, no, pues ya, mejor me voy a lo simple y así funcionan las cosas, ¿no? Entonces es como un retroceso muy difícil que luego los divulgadores se están enfrentando a ese reto. Sí, pero yo creo que está llevando a una cosa muy peligrosa. O sea, sí, de hecho, como tú dices, no estamos regresando en el tiempo. ¿Qué ocurría en la Edad Media? Los científicos en sus laboratorios, todo en secreto, haciendo cosas, porque si no, pues los quemaban. Ujú. Ujú. Y ahora estás, como científico, estás tan bombardeado de todo ese montón de basura que dices, no, o sea, no, ya no puedo, o sea, mejor me aíslo, me De voy, acuerdo. hago lo mío, saco mis resultados
salen las aplicaciones de esto, pero no puedes ponerte a pelear con el mundo entero para tratar de que entiendan, porque si haces eso ya no haces lo otro y entonces no avanzas. Es muy difícil, así es. Y Sí, sobre todo filtrar lo que le sirve a uno para poder seguir avanzando. sí. Creo que le voy a hacer la última pregunta, si les parece, ya para cerrar. Había visto yo en algunos videos de divulgadores que nos dicen que vivimos en una época muy afortunada en cuanto a la exploración espacial. Dicen los teóricos que más adelante las galaxias y todos los cuerpos celestes se van a alejar lo suficiente como para que ya no podamos verlos. En este, uh, en este momento, nosotros somos, como digo, muy afortunados porque tenemos la oportunidad de ver pues varios cúmulos, incluso de galaxias, hasta llegar a tener la evidencia del fondo cósmico de microondas. Todavía lo podemos percibir. Va a llegar un punto en el que ya no. ¿Qué opina usted sobre toda esta capacidad que tenemos ahorita de poder estudiar? Sí, es muy importante, ¿no? Precisamente vivimos en una época en donde de ni siquiera poder salir al espacio, pues ya tenemos naves y hemos invadido a todo el sistema solar. Y sí, efectivamente, no tenemos todavía exactamente un modelo de cómo va a evolucionar el universo. Esa es una de las tres posibilidades. El universo puede tener una expansión infinita en el espacio y en el tiempo, y entonces sí va a llegar el momento en que cada cosa va a estar tan alejada una de la otra que ya no va a haber nada en el cielo. O sea, ya se nos acaba la chamba a los astrónomos. Falta mucho. Aun Sí, cuando sí. eso ocurra, falta mucho. De hecho, no va a existir ni la Tierra ni el sistema solar para cuando eso ocurra. Pero sí, efectivamente, tenemos la suerte de que hemos podido empezar a entender cómo funciona el universo. Empezamos a entender cómo se ha formado, cómo va a evolucionar, cómo va a ser en el futuro. Y tenemos la suerte de poder sentar las bases, de entender la física que está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, igual en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la computación, pues cuando yo nací apenas y estaban pensando en las computadoras Okay. y todo ese tipo de cosas. Y y ojalá que las generaciones futuras no se olviden de por qué y cómo se llegó a ese punto, ¿no? Estudiar la historia es fundamental, no nada más para saber la fecha de la fundación de Tenochtitlan, sino para saber por qué ocurrió eso, ¿no? ¿Por qué decidieron llegar aquí y no a otro lado, por ejemplo? Qué mensaje tan bueno, me gustó. Bueno, entonces con esto cerramos este episodio Detrás de la Mente. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias al doctor por esta charla tan interesante y por aceptar nuestra invitación. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.